Continuamos con el análisis de delitos contra la administración aduanera, defraudación aduanera. Artículo 299. Estos 4 primeros actos ya fueron analizados la clase anterior. Continuamos. Punto 5. Obtenga indebidamente la liberación o reducción de tributos del comercio exterior en mercancías que según la ley no cumplan con los requisitos para gozar de tales beneficios. Punto 6. Induzca por cualquier medio al error a la administración aduanera en la devolución condicionada de tributos. Punto 7. Subvalorar por cualquier medio el valor de las mercancías. Este párrafo fue también reformado o incluido en la reforma, dice, incurre igualmente en el delito de defraudación aduanera y será reprimida con la misma pena y multa la persona que con unidad de propósito realice cualquiera de los actos previstos en este artículo, en forma sistemática o fraccionada, en un solo acto o en diferentes actos de inferior importe cada uno. Cuando la autoridad competente detecte estos actos que podrían configurar el delito de defraudación aduanera en forma fraccionada, pondrá en conocimiento de la Fiscalía General del Estado los actos realizados por el infractor en los 12 meses anteriores al último acto. Si se comprobare que en el cometimiento del delito se encuentran involucrados servidores públicos, serán sancionados con la pena máxima prevista. La pena máxima prevista, estamos hablando de pena privativa de 6 meses a 2 años. Sería de 2 años esa pena, ¿no es cierto? La pena máxima. Muy bien. Continuamos. El artículo 300 también fue reformado y el texto quedaría así. La persona natural o jurídica que adquiera, reciba, almacene, oculta, venda o esconda mercancías a título oneroso o gratuito, en prenda o consignación y tenencia o almacenamiento de mercancías extranjeras cuya cuantía sea superior a 150 salarios básicos unificados del trabajador en general, es decir, si superan los $63,750, sabiendo o debiendo saber que han sido o son objeto de los delitos a que se refiere este título y sin que el tenedor de las mismas acredite su legal importación o legítima adquisición en el país, dentro de las 72 horas siguientes al requerimiento de la autoridad aduanera competente, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años y una multa del duplo del valor en aduana de las mercancías. También aumentaron este párrafo que dice incurre igualmente en el delito de receptación aduanera y será reprimida con la misma pena y multa la persona que con unidad de propósito realiza cualquiera de los actos previstos en este artículo en forma sistemática o fraccionada, en un solo acto o en diferentes actos de inferior importe cada uno. Cuando la autoridad competente detecte actos que podrían configurar el delito de receptación aduanera en forma fraccionada, pondrá en conocimiento de la Fiscalía General del Estado los actos realizados por el infractor en los 12 meses anteriores al último acto.
Entonces este artículo y el anterior han incrementado este párrafo, y para poderle comprender es mejor hacerlo mediante un ejemplo. Si por ejemplo el Cuerpo de Vigilancia Aduanera realiza un allanamiento se me ocurre, en una bodega, en un espacio y encuentra mercancía almacenada de contrabando, mercancía que no ha cumplido con las formalidades aduaneras, que supera los $63,700. Al momento que dice el tema fraccionado, significa que en esa operativo han valorado, por ejemplo, zona primaria en $50,000. Entonces, si ese allanamiento fue en mayo del 2022, entonces ya queda en los registros y queda bajo investigación. En el primer caso de $50,000, ya queda, como se puede decir, bajo la lupa del SENAE, es decir, ya sigue un proceso sancionatorio por contravención inicialmente. Pero si habla de fraccionamiento, entonces si realizan nuevamente un allanamiento en el mismo lugar, con los mismos involucrados, pero el monto es de la mercancía incautada en el segundo allanamiento, que lo hacen, por poner un ejemplo, en octubre, de $70,000, entonces ahí sí ya está dentro de esta condición que dice, ¿no? En los 12 meses anteriores al último acto. Entonces, en mayo hizo el primer allanamiento y en octubre hace el segundo allanamiento. Entre los dos suman $70,000, lo cual se configura también el tema de la cuantía, que es superior a los 150 salarios básicos, es decir, superior a los 63,750. Entonces ahí ya el director distrital debe presentar la denuncia ya ante la Fiscalía como presunción de delito de receptación aduanera, porque hubo 2 allanamientos dentro del plazo de los 12 meses del año. Entonces ya se presume que en realidad esta persona considerada como propietaria de la mercancía, existe la presunción que quería evadir al Estado. Entonces ahí está un poco más claro. Entonces aquí mire ya el tema sancionatorio ya lo ha modificado. En este caso es pena privativa de libertad de 1 a 3 años y multa del duplo del valor de aduana de la mercancía. Entonces, esto se refiere en base a este párrafo, igual es en el artículo anterior. Mire, en el artículo anterior también le ponen esta frase que prácticamente por analogía se vendría a asemejar a la explicación que se les acaba de indicar. También hubo una reforma en el artículo 301. Entonces lo que está aquí con negrillas es la parte más importante de este artículo. Vamos a leer. Contrabando: la persona que, para evadir el control y vigilancia aduanera sobre mercancías cuya cuantía sea igual o superior a 10 salarios básicos unificados del trabajador en general, es decir, como estamos hablando de $425 el salario, le multiplicamos por 10, estamos hablando, si es que supera los $4,250, entonces ahí sí.
realice uno o más de los siguientes actos, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Multa de hasta 6 veces el valor en aduana de las mercancías objeto del delito y el comiso de los bienes. El comiso de los bienes, medios o instrumentos para la comisión del delito. Mucha atención con esta parte, ¿no? La reforma estipula que la multa se ha incrementado. En la anterior legislación del mismo Código Orgánico Integral Penal hablaba de una multa hasta 3 veces el valor en aduana. Hoy en día la multa es de hasta 6 veces el valor en aduana de la mercancía objeto del delito. Y aquí le incrementa, ¿no? Dice, y el comiso de los bienes, medios o instrumentos para la comisión del delito. O sea, aquí toca analizarle a tal punto que si en nuestros operativos nos topamos con un caso en el que usted, de acuerdo a su experiencia, la mercancía va a superar los 10 salarios básicos unificados, entonces usted tendrá que detener con vehículo y todo. Entonces tendrá que, se me ocurre, llevar toda la evidencia a la base operativa donde está laborando y allí de forma inmediata solicitar a zona primaria la valoración de la mercancía que acaba usted de apreender. Entonces, si es que el informe de valoración de zona primaria determina que la mercancía que usted ha aprehendido supera los $4,250, entonces prácticamente usted tendrá que hacer la aprehensión de la mercancía e incluso del vehículo que fue objeto de la comisión de este delito. Entonces, mucha atención con esta reforma, porque usted en su trabajo puede ser objeto de glosas. Contraloría le puede auditar, entonces vamos a tener problemas a futuro. Entonces, mire lo que es mandatorio lo que dice, ¿no? Multa de hasta 6 veces el valor en las mercancías objeto del delito y el comiso de los bienes, medios o instrumentos para la comisión del delito. Listo, seguimos. Perdón, me olvidaba. Aquí enumera 8 actos, ¿no? 8 actos, entonces ustedes tienen que analizar el Código Orgánico Integral Penal, se acercan al artículo 301 y ahí está descrito los 8 actos, ¿de acuerdo? El numeral 2 que habla de la movilización en zona secundaria y le da 72 horas. El numeral 6, pónganle mucho cuidado, ¿no? Así se encuentren ustedes en zona secundaria y el escenario que ustedes se encuentran se apega al numeral 6 de este artículo 301, es decir, que vino oculto la mercancía y vino encaletado la mercancía, entonces ahí tienen que ustedes prácticamente hacer el procedimiento con detenidos incluso, porque hubo la plena intención de burlar el control aduanero. Por eso deben analizar el numeral 6, así se encuentra en zona secundaria. Porque ustedes han descubierto una caleta, se me ocurre que una caleta con celulares, ¿de acuerdo? Seguimos. Bueno, aquí en esta lámina le enumera
de los 8 numerales, los más importantes y los que han sufrido modificaciones están aquí considerados.